Hola señores, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Renzo. Ah, ha sido, ha sido creo que unas semanas intensas en nuestra coyuntura. Espero que todos se encuentren bien. Y nosotros debemos continuar con nuestra agenda. Creo que si han pasado 2 semanas desde la última vez que nos vimos. Las notas de su práctica número 2 y del examen parcial ya están publicadas en SAP. Eh, Vayan a darle una ojeada a sus notas. De haber alguna inconformidad con aquellas notas, me lo hacen saber al final de la clase. ¿Ok? Lo otro que no he podido atender, he recibido varios correos de parte de ustedes. Aprovecho para enviarles un recordatorio de que si se quieren poner en contacto conmigo, el correo debería ser el medio prioritario. Si me escriben por el chat de Teams, eh, me llega, no sé por qué la notificación me llega a spam y no me entero. Entonces tardo un poco más en enterarme, pero sí logro verlo porque eventualmente yo abro la aplicación de Teams una vez a la semana y me entero. Pero tal vez sea demasiado tarde para ustedes. Entonces, les pediría que me contacten por correo. Sin embargo, he recibido varios correos esta semana pidiendo asistencia en sus proyectos. Lamentablemente no he podido responder a todos. Algunos han sido muy complicados. Y si ustedes se ponen de mi parte, se deberían dar cuenta de que es difícil solucionar un problema sin poder ver el código. Entonces, algunos de ustedes sí me han pasado el link de repositorio y todo ello, pero aún así toma tiempo. No es lo mismo cuando ustedes están levantando la aplicación y me dicen aquí está fallando, debería funcionar así, no está pasando eso. Entonces, para poder ayudarlos, para mí es mucho más sencillo que sea en una de las clases. Entonces, aquellos que aún necesiten ayuda con sus proyectos, esperen por favor hasta el final de la clase. Me lo hacen saber y rápidamente, en unos minutos, le damos solución a aquellos problemas que ustedes tengan. Ok. Ah, Vamos a comenzar la clase de hoy resolviendo rápidamente el examen parcial para que no tengan dudas sobre lo que debieron responder en dicha evaluación. También un momento que ubico el examen. Es curioso, ¿cómo decirle de una manera amigable? Esta versión del examen parcial tuvo algunas preguntas similares al del examen parcial anterior. ¿Ok? En algunos casos he cambiado por ahí una que otra palabra que le daba, que hacía que la pregunta tenga un sentido muy diferente. Y eso a su vez provocaba de que la respuesta sea diferente. Y lo curioso aquí es que han habido algunos casos en donde la respuesta era la respuesta de la pregunta del parcial pasado, no de este parcial. Entonces eso me hace pensar de que han buscado apoyo, han recurrido a evaluaciones pasadas, lo cual no está mal, dicho sea de paso, no está mal eso. Pero intentar responder de esa manera sí no me parece muy apropiado por parte de ustedes. Las preguntas no eran exactamente buenas. Entonces tienen que ser más cuidadosos con la forma en que ustedes presentan una solución. Yo tengo altas expectativas de parte de ustedes. Ustedes van a ser los futuros ingenieros de nuestro país. Y la valla que tengo sobre ustedes es muy alta. De igual forma, esa valla la tengo muy alta. Cuando leo sus respuestas, yo espero ver respuestas concisas que vayan directo al grano sobre lo que se está preguntando. Si una pregunta es sobre definir un concepto, yo no espero respuestas que digan,
esto es como por ejemplo A, B, C, ejemplo tal, y al final nunca definen qué es lo que se preguntó. Entonces, tengan cuidado con eso también, traten de ser concisos con sus respuestas. De hecho, una práctica que yo sigo es que si en la primera línea yo no encuentro respuesta a lo que estoy preguntando, ya lo demás ni lo leo. Entonces, traten de ir directo al grano. ¿Okay? No sé por qué hay esa idea de que hablando de más se puede obtener más puntaje. En mi caso no es así. Yo hago preguntas muy puntuales y espero respuestas muy puntuales. Entonces, hablar de más, hablar de incluso de temas que están relacionados a la pregunta, pero que no son parte de la pregunta, hasta podría jugarles en contra, porque yo veo que han habido algunos casos, no todos, pero cuando intentan introducir un tema relacionado y esa introducción está errónea, ya hacen que la respuesta en general esté mal. Entonces, traten de limitarse solo a responder aquello de lo que se les pregunta. Es un consejo. Bueno, a ver, examen parcial. Cargando. Ahora voy a abrirlo en Forms, a ver qué sale. Loguearse. Ahorita les comparto mi pantalla. Ok, lo que me temía. No sé por qué aquí siempre me muestra examen de una persona. Voy a ver si puedo obtener otra perspectiva. Ok, sí, ya lo encontré. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y veamos rápidamente la resolución de este examen. ¿Qué pantalla es esta? La 1. Ok. ¿Alguien sería tan amable de confirmarme de que se ve el examen? Sí, se ve, ingeniero. Sí se ve. Gracias. Bien, pregunta número 1 entonces. Dice, el proyecto ABC posee un repositorio nuevo creado en GitHub. Juan y Cecilia son los dos únicos integrantes de dicho proyecto y acaban de clonar el repositorio en sus respectivas PCs. Juan acaba de añadir los archivos iniciales para el repositorio y ha realizado una operación de commit. Posterior a ello, Cecilia realiza una operación de sincronización, pull y push. La pregunta es, ¿qué sucede en el repositorio de Cecilia? Y como podemos ver aquí en el gráfico, el 94% de las respuestas han sido correctas. Aquí la respuesta es que Cecilia, al hacer una sincronización, esto lo que hace es ir al repositorio remoto que está en GitHub y traer los últimos cambios. Como al inicio del enunciado se menciona de que el repositorio es nuevo, que recién se ha creado, entonces no hay nada que traer, porque los cambios realizados por Juan aún no han sido enviados hacia GitHub. Por lo tanto, no hay nada que sincronizar. Por eso la respuesta es este de aquí, que dice, el repositorio Cecilia no envía ni recibe cambio alguno. ¿Ok? ¿En qué consiste la idempotencia de post? A ver, algún valiente que esté seguro de su respuesta aquí. Han habido como, si no me equivoco, alrededor de 5 personas que lo han respondido así con mucha seguridad, que se han atrevido a decir de que de que la pregunta está mal hecha, lo cual me parece muy bien, porque está mal la pregunta. ¿Quién me dice cuál es el problema aquí? El ¿Renzo? problema está en que la independencia en el método POST no existe, ya que cuando tú repites el método POST, vuelves a crear los datos que envías. Por eso es que no se usa o sea, no existe la independencia en POST, es en otro método. Correcto, esa es la respuesta. Post no es idempotente. Algunos me han respondido diciendo la idempotencia consiste en que cuando se ejecutan una o más acciones el resultado sigue siendo el mismo.
Esa es la definición de la idempotencia, pero esa no es la pregunta. Acá se pregunta en qué consiste la idempotencia de post. Y la respuesta es que post no es idempotente. Había otro verbo que sí lo era. ¿Quién recuerda cuál era el otro verbo? Put. Así es. Put. Put era el verbo idempotente. Cuando ustedes lanzan una petición de cambio hacia put varias veces y la petición es la misma, se la ejecutan 10 veces, el resultado va a ser uno solo. En post no sucede eso. Entonces, esa era la respuesta. Pregunta número 3. Una web va a recibir la siguiente información: categoría ID, filtro, asunto, mensaje, correo. Los dos primeros parámetros serán recibidos en la cabecera de la petición y el resto en el cuerpo. O sea, categoría y filtro se reciben por la cabecera y los demás en el cuerpo. Sabiendo que el recurso que recibirá la información será home processar, el navegador web que ejecutará la petición será Edge y el sitio web donde se encuentre el recurso será testing123, hay que construir la petición HTTP. Eso es lo que dice la pregunta. Entonces, una petición, vamos a ponerlo por acá, HTTP. Voy a ponerlo por aquí. Aquí está. Entonces, como están viajando 5 parámetros y se está haciendo uso de la cabecera y el cuerpo, y se está colocando información sobre un recurso, aquí el verbo apropiado era post. Después de post, se suele colocar el recurso sobre el cual se va a colocar la información. Este recurso, según el enunciado, es home processar. Luego va pues la versión del protocolo, ¿no? 1.1, no me equivoco, es algo así. HTTP versión 1.1, no recuerdo exactamente cómo era esa parte, pero es algo así. Luego va el pase. Bueno, vamos a comenzar con las cabeceras después de indicar la línea de resumen. Las cabeceras HTTP. Por ahí nos dicen de que el navegador es Edge, no me equivoco. Sí, es Edge. Entonces, para indicar que Edge es el navegador, ponemos acá user agent y ponemos Edge. Luego nos dice que el sitio web, sería la cabecera host, será testing123.com. ¿Ok? ¿Qué estaría pendiente ahí para que esta sea la respuesta final? Falta enviar los atributos. Muy bien, faltan los 5 parámetros, ¿verdad? Nos dicen que 2 van por la cabecera y 3 van por el cuerpo. Entonces, los del cuerpo son los más sencillos, creo yo. Ponemos una línea en blanco y ponemos, los del cuerpo son asunto, mensaje y correo. Entonces acá ponemos asunto, igual cualquier asunto, mensaje, igual cualquier mensaje, y correo, igual cualquier correo. Pero ahí van 3. Los dos primeros, categoría ID y filtro, dicen, según el enunciado, van por la cabecera. Entonces la cabecera vendría a ser acá arriba. Entonces aquí ponemos categoría ID igual cualquier categoría y filtro igual cualquier filtro. Esta era la respuesta que les daba todo el puntaje. Todo lo que está aquí. 2 parámetros por cabecera, 3 por cuerpo. Hay varios que lo han hecho bien, los felicito a aquellos que lo hayan hecho así. Algunos han hecho esto, han copiado, han hecho copy-paste, aquí le han puesto get, aquí le han puesto post. No sé por qué algunos han respondido de las dos maneras y solo se pedía un solo mensaje. No sé si querían tantear, diciendo tal vez este no, pero este sí. Algunos no pusieron los 2 primeros parámetros en la cabecera, sino que los pusieron acá al inicio. Categoría, ID, filtro. Sí. Esta fue la segunda respuesta más repetida. Errónea, dicho sea de paso, ¿no? Pero la segunda respuesta que más se repitió. Pero bueno, ya saben cuál era la correcta. ¿Okay? Pregunta número 4. Un momento. ¿Qué tiene que ver el layout acá? Bueno, no sé, alguien respondió con layout.
Gabriel ha realizado 3 cambios en su repositorio de Git, local de Git, de los cuales 2 se encuentran en el staging area. ¿Qué significa eso? Hay 3 cambios, y de los 3 cambios, 2 están en el staging. ¿Qué cosa es el staging area? Para entender hasta ahí qué significa esta parte de acá. ¿Quién me puede decir qué cosa es eso? Es el espacio antes de comitear y mandarlo. Es el espacio donde se colocan los cambios que van a ser parte del nuevo commit. O sea, nosotros podemos tener 10 cambios, pero si los 10 cambios nosotros solo movemos uno de ellos hacia el staging area, solo ese cambio va a ser parte del commit. Y es justamente gracias a este espacio que nosotros podemos decidir de todos los cambios que vamos realizando, cuáles se van a convertir en una versión y cuáles no. Entonces, si hay 3 cambios y 2 están en el staging area, ¿cuántos cambios van a viajar cuando se haga un push? Obviamente primero un commit y luego un push, como dice aquí el enunciado, ¿no? Si Gabriel realiza una operación de commit y luego push, ¿cuántos cambios viajarán hacia el repositorio, del repositorio local hacia el repositorio remoto? Y la mayoría respondió bien. La respuesta es 2, porque solo 2 de los 3 cambios se encuentran en el staging area. ¿Okay? Esa es la parte que dice justifica. Si decían viajan 2, pero la justificación no era correcta, pues no podía darles el puntaje completo. ¿Okay? 5. Es un atributo que, colocada en una acción de un controlador, verifica que la petición es realizada a través de get y no de post. Bueno, la mayoría respondió bien. La respuesta era HTTP get. Es un atributo que al colocarlo en una acción de un controlador, verifica que el request que está llegando a esa acción viene a través de get. ¿Qué pasa si no usamos HTTP get y usamos HTTP post? Ocurre lo opuesto. Verifica que el request viene por post. Su nombre lo dice. ¿Okay? 6. Es una capa de MVC que se encarga de recibir las solicitudes HTTP y despachar las respuestas respectivas. Aquí también la mayoría respondió bien. Es el controlador. Es el primer punto de encuentro dentro del patrón MVC, que es quien recibe las solicitudes HTTP. Luego las comunica hacia el modelo, la comunica hacia la vista. Y es el controlador quien genera la respuesta final que el usuario va a recibir en su navegador. 7. Indicar 2 diferencias entre .NET Core y .NET Framework. Y de hecho, no sé cuántas diferencias mencioné cuando tuvimos dicha clase, pero las dos más obvias eran de que .NET es open source, .NET Core es open source y es multiplatform, acepta múltiples sistemas operativos. Se puede, Multiplataforma. multiplataforma. Entonces, con que dijeran eso era más que suficiente. No había que decir más. Ya tenían todo el puntaje. 8. ¿Cómo se puede configurar la capa vista de una aplicación MVC para que todas sus vistas utilicen un archivo layout de manera predeterminada? Ok. Aquí sí tenía sentimientos encontrados al revisar sus respuestas. La respuesta más óptima, o mejor dicho, creo que no era la única respuesta correcta, pero la que vimos en clase era de que ustedes debían ir al archivo viewStart, que se encuentra en la carpeta views, y ahí configurar la propiedad layout. Ese cambio hacía que todas las vistas dentro de la aplicación utilicen ese layout. Esa era la respuesta que yo esperaba. Sin embargo, hubo otra respuesta más que era correcta, que me imagino lo deben haber aprendido en laboratorio, o lo deben haber aprendido por sus propios medios tal vez. Por ahí unos 3 o 4 alumnos dijeron, en lugar de retornar en la acción del controlador, en lugar de retornar una vista, hay que retornar una vista parcial. Eso hace de que el layout configurado ya no se ejecute. Entonces,
Perdón, no, olviden eso. Esa es la respuesta de la siguiente. En este caso sí tenían que poner en el archivo viewStar el layout que se iba a usar. En la pregunta siguiente cambia un poco el contexto. Ahí se asume de que todas las vistas ya están usando un layout predeterminado, como en la pregunta anterior. Pero aquí se quiere hacer que una vista en particular no siga esa configuración predeterminada. Entonces ahí sí lo que le mencionaba era correcto. Hacer que se devuelva un partial view en lugar de la vista por defecto, podía hacer que se ignore el layout configurado. Un momento, creo que Naila está con el micrófono. Ya no. Entonces, esa era una forma. No era la forma que yo esperaba con la que me respondieran, pero lo he validado. Pues, creo que sí funciona. La respuesta que yo esperaba en la 9 era de que en la vista en particular, en donde no se deseaba que se ejecute el layout que ya estaba preconfigurado, en esa vista en particular, ustedes podían colocar el layout que ustedes querían aplicar. Es decir, abrían @llaves y ponían layout igual y le ponían otro layout. De esa forma, esa vista en particular, esa vista específica, podía utilizar un layout diferente al predeterminado. Y esa era la respuesta para la 9. También recuerdo que en la pregunta número 8, o sea, la anterior, la que dice cómo hacer que todas las vistas usen un mismo layout, respondieron como en la 9, es decir, en cada vista poner el atributo layout. El resultado obviamente va a ser que todas usen un layout, pero la pregunta es cómo hacer para que todas utilicen un archivo de manera predeterminada. Por culpa de esta palabra, decir que le pongan layout a cada vista ya no sería correcto, porque la pregunta era, buscaba que ustedes indiquen una forma de no estar indicando en cada vista cuál es el layout, sino que en un solo lugar, de manera predeterminada, se seleccione un layout para todos. ¿Okay? Y la última, que es la pregunta 10, dice, ¿cómo logra el patrón PRG evitar la duplicidad del posteo de información? Y aquí la respuesta era muy sencilla y agradezco a aquellos que de frente dieron con la respuesta y no escribieron tanto chamullo. Aquí la respuesta es, el patrón PRG evita la duplicidad colocando una redirección al final del procesamiento. Bastaba con decir eso. ¿Cuál es la consecuencia de colocar una redirección al final del procesamiento? Que si el usuario refresca la página, el último request que se va a invocar es el redireccionamiento, es el get producido por el redireccionamiento, y eso evita que el request del procesamiento se vuelva a ejecutar. Todo eso gracias al redireccionamiento. Entonces bastaba con decir eso. No tenía que explicar, no tenía que dar más detalle más que decir que era gracias a la redirección. Okay. Y eso era todo. Eran 10 preguntas, creo que no muy complicadas. Han habido 20. No sé no recuerdo cuál fue la nota más baja. Pero si ustedes consideran de que por ahí en alguna pregunta ustedes respondieron de la manera en que yo les acabo de dar la respuesta, me lo hacen saber al final de la clase. ¿Ok? Bueno, dejando el parcial de lado, dejando la práctica de lado, tenemos que seguir. Estamos en la semana número 10. Aún no he recibido comunicación por parte de la escuela sobre cómo vamos a proceder con la clase que perdimos. En caso no podamos reagendar la clase, probablemente yo les esté dejando algún ejercicio que les ayude a reforzar los temas que vemos en teoría. ¿Okay? En el peor de los escenarios. Pero bueno, continuando. Nuestra agenda para hoy es la siguiente. Vamos a ver un tópico que ustedes creo que ya han visto desde la semana número 2 o 3 en laboratorio. Es el tema de Entity Framework, Core. Y vamos a ver bases de datos en memoria, que sería como que el primer paso sencillo para introducirnos a Entity Framework y entender cómo funciona por dentro. Luego hacemos una demo sobre esto y terminamos con una tarea. Entonces, voy a sortear mi primer punto para la práctica número 3, para quien me logre responder la siguiente pregunta.
¿Qué paradigma de programación estamos utilizando en el curso? ¿Nadie? ¿No? Si les doy una pista van a adivinar más rápido. A ver. 3 letras. Abreviado. MVC. 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 Otra respuesta. POO. ¿Cuál? POO. POO. ¿Qué significa POO? Programación orientada a objetos. Muy bien, Jaime. Esa es la respuesta. Bueno, ya habrá alguna oportunidad donde los puedo ahorcar en este juego. Bueno, efectivamente, el paradigma que estamos utilizando al construir nuestras aplicaciones web es el paradigma de la programación orientada a objetos, que es un paradigma que ustedes de todas maneras ya conocen por cursos previos. En este paradigma, aquellas entidades de negocio, aquellos objetos, son representados a través de plantillas llamadas clases. Y estas clases contienen los atributos y los comportamientos que estos objetos pueden hacer. Y en base a estas plantillas, a estos moldes, nosotros podemos crear múltiples objetos que se pueden comunicar entre sí. En eso consiste la programación orientada a objetos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el paradigma que usamos cuando creamos bases de datos? Es un poco más complicado, ¿no? Mira, casi los ahorco. A ver, una letra. O. O. Empezamos bien. Otra letra. A, A. Ok. No. Error. La O sí estaba dentro. Otra letra. P. P. Ahora sí empezamos bien. R, R. relacional, creo. Relacional. Ya estaba a punto de hablar con Rubén, ¿no? Ustedes han llevado teoría y diseño de base de datos antes de este curso, si no me equivoco. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Daniel? Sí, Chacón. Daniel. Estamos usando, bueno, ustedes han usado el paradigma relacional cuando crean bases de datos. En este paradigma se basa en el concepto de relaciones. ¿Y qué cosa es una relación? Una relación no es más que lo que ustedes conocen en el modelo físico como tablas. Las relaciones son tablas. ¿No? En un término más abstracto, una relación es el conjunto de atributos que representan a una entidad de negocio. Y esos atributos deben tener ciertas características, ¿no? Un atributo no se puede repetir dentro de una misma relación. Las mismas características que ustedes aplican al crear una tabla son las que se aplican al crear una relación. Entonces, tenemos aquí un pequeño problema. Por un lado, cuando nosotros construimos nuestra página web y modelamos nuestros objetos, por ejemplo, producto, carrito, categoría, etc., lo hacemos
con el paradigma orientado a objetos. Por otro lado, cuando queremos crear la base de datos que soporte ese modelo de negocio, usamos el paradigma relacional. Estoy considerando de que ustedes tienen clara la diferencia. ¿Alguien no tiene clara cuál es la diferencia entre paradigma relacional y orientado a objetos? Para explicarlo rápidamente, o me salto esa parte. No, si nadie dice nada, supongo que todos lo tienen claro. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es básicamente los dos paradigmas. Al lado izquierdo está el paradigma orientado a objetos, mientras que al lado derecho está el paradigma relacional. En el paradigma relacional es fácil identificarlo porque en las relaciones que vendrían a ser lo que estas tablas que están en verdes, van a encontrar atributos que referencian a otra relación, es decir, las llaves foráneas. ¿Ok? Y también van a encontrar atributos que ayuden a identificar a la relación en sí, que sería la llave primaria. Entonces, gracias a ello sabemos que estamos es fácil identificar que estamos en el paradigma relacional. Por otro lado, en el paradigma orientado a objetos, es decir, en el lado que está aquí, ahí no hay llaves foráneas. Es decir, aquí, si esto de aquí es un producto y esto es una categoría, de aquí para acá no hay categoría ID. Eso existe en el paradigma relacional, no en el paradigma orientado a objetos. Si nosotros queremos navegar desde nuestro producto hacia la categoría a la cual pertenece, vamos a tener dentro de la clase producto un atributo que se llame categoría. Y accediendo a ese atributo podemos acceder a la categoría a la que pertenece. Entonces es diferente, no es igual que en el paradigma relacional. Entonces, aquí es donde empieza el problema. ¿Cómo hacemos para que nuestro paradigma orientado a objetos, que es el que está al lado izquierdo, se pueda comunicar con el paradigma relacional que está al lado derecho, que es el paradigma que sigue las bases de datos relacionales? Y la respuesta a este problema es que podemos utilizar paquetes conocidos como ORM. Los ORM, que significa en español sería mapeador, objeto relacional, bueno, es Object Relational Management, si no me equivoco. Déjame salir de la duda para no darles una información errónea. Yo siempre lo he conocido como ORM. Mapping es Object Relational Mapping, o sea, es el mapeador, el que mapea un paradigma hacia el otro paradigma y viceversa. Entonces, gracias al ORM, nosotros ya no vamos a construir lo que está aquí. Nosotros nos vamos a quedar en el paradigma orientado a objetos. Y es el ORM el que va a hacer la conexión, el que va a hacer el mapeo entre un paradigma y el otro paradigma. ¿Y cómo usamos este ORM en nuestra aplicación? Pues, para suerte de nosotros, hay muchos ORMs en primer lugar, ¿ok? Microsoft nos proporciona uno de ellos, que ya viene dentro de la caja, dentro del framework. Y este ORM se llama Entity Framework. Deben haber escuchado esa palabra. No sé si la han definido en laboratorio. O sea, si el profesor Fred les ha dado más detalles sobre Entity Framework. Pero estoy seguro de que en algún momento la han tipeado, han escrito ahí Entity Framework. Tal vez al referenciar un paquete por ahí. Entonces, sabiendo cómo se llama nuestro mapeador, vamos a usarlo. Entonces voy a levantar un nuevo proyecto con .NET. Se va a llamar, voy a llamarlo contacto. Voy a apelar a una aplicación que ya habíamos hecho anteriormente. Y no tengo Kit acá, no tengo Bash, no importa. ¿Tengo .NET? Sí, tengo .NET. Okay. Entonces voy a crear una nueva aplicación MVC.
Y voy a crear un formulario muy sencillo, muy corto, para utilizar Entity Framework después con ese formulario. ¿Okay? Entonces voy a ver en el controlador, tengo el controlador Home. Voy a crear una acción nueva y le voy a llamar contacto. Esto es algo que ya les había mostrado en clases anteriores. Y si tengo una acción nueva, tengo que tener también una vista para dicha acción. Entonces voy a crear un archivo llamado contacto.cs. Contacto.cs.html. Voy a colocar por aquí formulario de contacto. Y para no perder mucho tiempo en esto, solo voy a pedir un par de campos, porque la clase no trata del formulario, sino de qué hacer con los datos del formulario, que es lo que habíamos dejado pendiente en la clase pasada. Entonces voy a crear por aquí un formulario que postee hacia sí mismo y que utilice post. Un div con la clase, con la clase form group. Label. Voy a crear por aquí la clase contacto también. Contacto, esta clase no existe, es normal que falle, pero la voy a crear. Entonces voy a colocar por aquí dentro de models una nueva clase llamada contacto. Y a esta clase voy a colocar que el usuario coloque su nombre. Mensaje, para mantenerlo breve. ¿Okay? Ahora la clase contacto ya fue reconocida. Y voy a decir que este label sea para el nombre. Y voy a crear también un input. Tipo text. Voy a borrar el name y el ID porque voy a usar el atributo ASP4. Le voy a decir que sea para el nombre. Y le voy a poner la clase formControl para que se vea bien. Hago un copy paste. El otro era mensajes. Entonces acá le pongo, este es para mensaje. Esto es para mensaje. Y esto va a ser un text area. Y aquí se cierra el text area. Y por último, un botón para enviar el formulario. Un botón con la clase btn primary para que se vea bien también. Bien. Entonces, vamos a ver si esto se ve bien. Regreso a la terminal. Voy a aprovechar para ir al layout y actualizar esta vista que dice privacy. Lo voy a quitar y voy a poner contacto. Que se vaya a la acción de contacto. Cambiado, tengo que volver a levantar la aplicación porque no usé el watch run. También voy a aprovechar para apagar el HTTPS porque no lo necesito. Entonces aquí lo apago comentando esta línea. Apagado. Y levanto. Contacto. Ahí está mi formulario. Debí decir acá. No me está mostrando los labels. ¿Por qué? Acá era ASP4, no era for. ASP4, ASP4. Para no estar apagando y prendiendo. Ok, ahora sí. Nadie me dijo nada. Ahí está, nombre y mensaje. Si yo lleno esto, no debería pasar nada, debería quedarse acá mismo. Se queda acá mismo porque se está posteando hacia sí mismo. Y en el controlador, si se postea hacia sí mismo, la primera vez carga el formulario y después se postea hacia sí mismo y vuelve a mostrar el formulario porque tiene un return view. Entonces, para que haga algo, voy a hacer un copy paste acá. Y voy a decir, este de aquí va a ser la acción que reciba el posteo.
y que se prepare para recibir un objeto de tipo contacto llamado C. Voy a poner C para que sea una variable corta. Puede ser cualquier variable. Y aquí nosotros pusimos algo como si el model state es válido. Entonces, les había dicho aquí, guardar en base de datos. Y terminar haciendo una redirección para implementar el PRG. Direct to action. No tengo una acción de que diga gracias, hemos recibido tus datos, etc. Pero lo voy a enviar a index para no perder tiempo creando esa vista. Okay, o sea, es decir, primero se invoca el formulario, se postea esta acción. Si todo salió bien, va a ser redirigido al index. ¿Quién es el index? El que está acá arriba. Y si no salió bien, o sea, si el isValid es falso, que se vuelva a mostrar el formulario contacto, esta vez con el objeto C, que es el objeto que está recibiendo acá arriba. Bravo. Voy a hacer que falle. Para ello voy a colocar en nombre, en la clase contacto que es parte del modelo, que el nombre es requerido. Entonces le agrego required. Bravo. Y para que se vean los mensajes de error, tenemos que colocar por aquí un div con el ASP Validation Summary para que me muestre los errores. Aquí dentro de este div es que se van a colocar los errores si es que hubiesen. Entonces ahora sí ya puedo probar. Le agregué el require. Ya debería funcionar. Entonces voy a contacto. Si yo envío, me dice el nombre es requerido. Si yo coloco el nombre, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería ver el usuario? ¿Quién me dice que va a ver el usuario si presiona enviar? El inicio, El index. Yo esperaría que también vea el index. Vamos a ver si es cierto. Enviar. Sí, el inicio. Este es el index, el que dice welcome, que no tiene nada acá arriba en la URL. Regresa a contacto. Y si falla, se queda acá mismo, pero muestra el error, porque hay un div que dice validation summary. Entonces, ¿qué hice con ese mensaje? Según el código, no hice nada. Así lo dejamos la vez pasada, si mal no recuerdo. Ahora sí vamos a hacer algo con ese mensaje, con ese objeto C. Vamos a guardarlo en una base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder usar Entity Framework, porque recuerden que Entity Framework se comunica con el paradigma orientado a objetos, que es el que tenemos en este momento. Esta es una clase y esto es un objeto. Entonces, Entity Framework va a recibir ese objeto que viene del paradigma orientado a objetos y lo va a persistir, lo va a guardar en una base de datos que sigue el paradigma relacional. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es añadir este paquete a la aplicación. Entonces, aquí estamos, creo que por primera vez en la clase de teoría, utilizando un nuevo comando, que es el comando .NET add package. Y como su nombre lo dice, este comando permite añadir un paquete a la aplicación. Y el paquete se llama Microsoft.EntityFramework. Entonces vamos a ejecutarlo. Tengo que detener la aplicación. .NET add package Microsoft.EntityFramework. No necesita estar en mayúscula, solo tiene que estar bien escrito. Entity Framework. Si ustedes se equivocan, voy a equivocar a propósito. Deberían observar un mensaje como este. Package, tal. Bueno, dice que no es compatible. No, acá antes de decir que no es compatible, dice que el paquete no existe. Entonces, si ven algo así, recuerden que pueden haber escrito mal el nombre del paquete. Voy a regresar como antes. Entity Framework Core. Esperaría ver un mensaje distinto esta vez. Bueno, aparentemente
se ha instalado. ¿Cómo puedo saber si se ha instalado? Esta referencia al nuevo paquete añadido se encuentra en el archivo csprog. Aquí en csprog se añade esto de aquí. Ese comando añade eso y hace la descarga del paquete. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue después? Ya tenemos el paquete referenciado. Lo siguiente es usarlo. Y la pregunta es, ¿cómo se usa? Ustedes ya deberían de saber cómo se usa. Hay que hacer algunos cambios en el startup. ¿Quién me dice cuáles son esos cambios? Ustedes deben haber hecho esto varias veces en laboratorio. El configure service, Ajá, en el configure. ¿Qué hay que hacer en el configure services? colocar el nuevo punto lado. Hay que añadir algo aquí. ¿Pero qué? ¿El nuevo qué? Esa es la pregunta. El driver. Así es. Hay que decirle a la aplicación que se prepare para usar Entity Framework y hay que decirle pues qué proveedor va a utilizar. Cada proveedor va a requerir un driver adicional para trabajar con ese proveedor. Entonces, de hecho, yo les estoy dejando aquí como tarea que ustedes averigüen, tal vez ya lo sepan, cuáles son los drivers, los paquetes que contienen los drivers para trabajar con SQL Server, con MySQL y con Postgres. ¿Qué gestor de base de datos han utilizado ustedes en el laboratorio? Postgres, Postgres. Entonces, por ahí que han utilizado, ¿cómo se llama? PG algo era, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el driver de Postgres? PG, PG algo era, ¿no? Sí, en ese momento no recuerdo el nombre. Pero es un... ¿Cómo instalan el driver? ¿Lo instalan colocando .NET Add Package? ¿O no? Deberían recordar ello. Ingeniero, entramos a Nadjet y Ah, tenemos un comando que dice .NET Add Package npg SQL Entity Framework ajá. .postgres y con la versión. ¿Y ese comando lo copian y lo pegan? Sí, sí, en la y lo ejecutamos y empieza a implementar. Ok, está bien. Esa es... así es como se agregan drivers. Dependiendo del driver, del gestor que van a ustedes usar, eligen un driver diferente. En este caso, no voy a usar ninguno de estos tres. Voy a utilizar una base de datos en memoria. Y bueno, yo aquí tengo instalado MySQL, así que probablemente la próxima clase utilice MySQL. O sea, voy a utilizar un driver diferente al que ustedes han usado en el laboratorio. Sin embargo, a pesar de que el driver es diferente, el código de la aplicación es el mismo. Porque el ORM Entity Framework abstrae toda esa distinción que debe haber por cada gestor. Entonces, un solo código va a servir para diferentes gestores dependiendo de qué driver ustedes utilicen. ¿Okay? O sea que esto significa que si bien yo la próxima clase puedo estar utilizando MySQL, si ustedes descargan ese código en sus PCs y cambian el driver por Postgres, la aplicación va a seguir funcionando. Porque el ORM se va a encargar de traducir lo que la aplicación quiere hacer hacia el nuevo gestor, con el driver respectivo, obviamente. ¿Okay? Entonces, antes de configurar aquí el que se utilice Entity Framework, lo que Entity Framework necesita es una nueva clase, una clase que conecte ambos mundos, ambos paradigmas, quiero decir, no ambos mundos. Y esa clase se le conoce como clase contexto. Probablemente ya la hayan utilizado antes. Esa clase contexto la pueden colocar dentro de la carpeta model,
la pueden colocar en cualquier carpeta, da igual. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el propósito de dicha clase. Yo suelo crear yo una carpeta nueva llamada data, y dentro de data yo creo ese contexto, esa clase contexto. ¿Okay? Pero recuerden que da igual dónde la creo. Entonces aquí, ¿ustedes escuchan los martillazos? Sí. Sí, ingeniero. Mil disculpas por ello, no viene de mi casa, viene del vecino, entonces no puedo hacer mucho en este momento. Ojalá pare pronto. Bueno, entonces voy a crear aquí una nueva clase, que va a ser la clase contexto, que es la que une estos dos paradigmas. El nombre va a depender del nombre que ustedes quieran colocar. Lo que sí es recomendable es que termine con la palabra context. Entonces yo lo voy a llamar app context. Okay. Esta es una clase vacía, una clase común y silvestre, pero ahora va a dejar de ser una clase común y silvestre, porque va a heredar, así como la clase controller, las clases controladoras heredaban acá la clase controller. Esta nueva clase que acabo de crear, que se llama web app context, va a heredar la clase db context. El foco se ilumina porque hay hay sugerencias que se pueden ejecutar. La primera sugerencia es que se haga un using, es decir, que se referencia al paquete de Microsoft Entity Framework Core, que es justamente el paquete que acabo de añadir hace un momento. Entonces lo añado y ahora sí desaparece aquella advertencia de que no se encontraba la clase dbContext. Lo siguiente que hay que hacer es crear un constructor. Voy a crear un constructor. Este es un constructor, pero este constructor tiene que tener algunas peculiaridades, unas particularidades. Debe tener por aquí, ¿cómo se llama esta clase? db context option. db context option, etc. Y lo voy a llamar DCO, que sería la abreviación de esto de acá. ¿Y por qué tiene que tener este constructor? Porque este constructor es el que se va a utilizar para pasárselo, para poder hacer que nuestro puente pueda funcionar con diferentes configuraciones. Es aquí, en este objeto, donde se va a colocar la configuración que se va a utilizar. Y una de las configuraciones que se modifica es el driver. Entonces, este constructor tiene que ir sí o sí. Y además de tener el constructor presente, tenemos que decir que ejecute el constructor del padre. En este caso le voy a pasar DCO también. ¿Qué significa este base? Significa que se va a ejecutar el mismo constructor ubicado en el padre. Entonces, esto va a ser un pase hacia el constructor del padre. Ese código es necesario. Y lo último que se necesita en esta clase para terminar y salir de ella es decirle a esta clase puente, yo suelo llamarle así como bridge puente, cuáles son las entidades de negocio de nuestra aplicación que se van a convertir en tablas. Entonces, ¿qué entidades hay en ese momento? Me voy a la carpeta models. Nombre y mensaje. Nombre y mensaje son los atributos de la entidad contacto. Entonces, hasta ahora solo tengo la entidad contacto, pero más adelante puedo tener la entidad producto, categoría, etc. Como solo tengo una entidad, esa entidad la voy a colocar aquí. Y la voy a colocar de la siguiente manera. Voy a crear una propiedad, prop, enter. La propiedad va a ser de tipo dbset contacto. Y el nombre de la propiedad se va a llamar contactos. Así. Este contacto sale en rojo porque contacto está en una carpeta diferente, en la carpeta models. Entonces, si yo paso el mouse por el foco, me va a permitir añadir el using hacia la carpeta models. Y de esa forma este problema se va. Entonces, ¿qué cosa es un dbset? Un dbset es una colección que va a representar el almacenaje, el almacenamiento de una entidad de negocio. En este caso, la entidad de negocio que está representando es la entidad contacto.
¿Y cómo se llama toda esta colección? Yo la estoy nombrando contactos en plural. ¿Qué significa esto? Que va a haber una tabla en nuestra base de datos que se va a llamar contactos y que va a estar representada por objetos de tipo contacto en cristiano. ¿Ok? Entonces, una vez más, si ustedes tuviesen más entidades que quieren que se conviertan en tablas, hacen un copy-paste a esta línea, ponen por ejemplo acá, productos. O sea, va a haber una tabla que se llame productos y tienen que decirte también de qué clase. Ustedes deberían tener una clase que se llame producto. Yo en ese momento no tengo más entidades que representar, entonces solo me voy a quedar con una sola. ¿Okay? Entonces, esta es la clase que va a unir los dos paradigmas. Una vez que la clase contexto está ya, ¿cómo se dice? Configurada, creada, ahora sí hay que ir al starter. Este de aquí. Y hay que hacer una pequeña configuración aquí. ¿Quién me dice cuál es esa línea de código que ustedes siempre colocan cuando configuran su página? Empieza con services.add. ¿Qué más? dbContest. Muy bien, dbContext. Add dbContext. Okay. Y el dbContext es más o menos tiene esta forma, ¿no? ¿Qué va dentro de del mayor y menor? El contexto. Muy bien, la clase contexto. Esto. Y en este caso en particular yo lo nombré web app context. No lo quise llamar contacto o contacto context porque la clase contexto debe tratar de abarcar toda la aplicación, no solo una entidad en particular. Entonces, si esto hubiese sido una aplicación de, no sé, de veterinario, yo lo hubiera llamado veterinario context, ¿no? O si hubiese sido una aplicación de venta de hierbas medicinales, hubiese puesto, no sé, hierbas medicinales cortex, algo así lo hubiese puesto. Pero bueno, en este caso es un nombre muy genérico y este mismo nombre lo tengo que usar aquí. Y como esta clase está en una carpeta llamada data, tengo que usar el foquito para hacer el using. ¿Okay? Y eso agrega esto de acá. Pero ahí no acaba. ¿Qué más hay que hacer acá? ¿Qué se pide dentro de los paréntesis? Driver. Uh-huh. Se pide un DCO, si mal no me equivoco. DCO.use, ok. Uh-huh. Lo que este método addDbContext espera es que se pase un Data Context Options Builder y hay que configurar ese Data Context Option Builder. Entonces aquí ustedes ponen, recuerda que colocaron acá ustedes use, aquí es donde ustedes colocan use Decíamos use nsphql. Ajá, eso, ya. Eso es para Postgres. En este caso no es Postgres. Entonces vamos a utilizar una base de datos en memoria. Y para utilizar esa base de datos en memoria, hay que referenciar ese driver también. Entonces yo acá tengo el comando para añadir Entity Framework. Pero para añadir la otra, el otro driver, sería ese de acá, in memory. Esa es la dirección del driver de base de datos en memoria. Entonces, lo añado. Ya está. Ya lo agregué. Y ahora, aquí, si no me equivoco, es use. No sé si es using memory. No estoy seguro de cómo se llama el método para este caso. Me parece que no. A ver. Vamos a ver qué dice la página de Microsoft. No recuerdo esta parte de aquí. Normalmente las bases de datos en memoria se utilizan para probar. No se suelen utilizar para
Creo que es Using Memory Database. Using Memory Database. Sí, Using Memory Database. Y acá, cuando escribo Using Memory Database, sí me aparece la sugerencia del Using. Entonces lo coloco. No sé, me debe estar pidiendo aquí una base de datos ficticia. La voy a llamar BD. Web app BD. No tiene que existir porque la va a crear en memoria y se va a llamar de esa manera. Entonces, ¿alguien recuerda si es que hay algo más que hacer aquí? Ustedes aquí, cuando usaban el driver de Postgres, lo que ustedes tenían que pasar como parámetro era la cadena de conexión, es decir, el servidor a donde se va a conectar, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, si es que utiliza conexión segura o no y todo eso, ¿verdad? Aquí no, porque como está en la memoria no se necesita parámetros de conexión. Entonces, yo creo que eso sería todo para la configuración, si es que mi memoria no me falla, porque hace tiempo que no hago esta parte de aquí. Lo siguiente sería usarlo. Una vez que ya está definido la configuración, para usarlo tendría que yo ir acá al controlador, aquí, donde tengo intención de usarlo, y aquí voy a hacer un pequeño cambio. Para poder usar la clase contexto, creo que la manera más apropiada es que la instancia de la clase contexto venga a través del constructor del controlador. Algo así. Web app context. Entonces, esto de aquí es posible de hacer porque las aplicaciones MVC por defecto aceptan un patrón que se llama inyección de dependencia, que si yo le digo a mi clase HomeController a través de su constructor, que es el que está acá abajo, que yo necesito un objeto de este tipo, pues la aplicación me lo va a dar. Y ustedes se preguntan, ¿y de dónde me va a dar a mí una instancia de esa clase? Y eso se hace a través de esto de aquí. Aquí se está añadiendo esa posibilidad de dar esa dependencia. Si no tuviésemos esa línea, la aplicación no sabría cómo darnos una instancia de esta clase Web App Context. Déjame hacer una prueba acá. Solo quería probar algo ahí. Bueno, entonces, si yo recibo este objeto context, tengo el siguiente problema. Yo lo quiero usar acá, donde dice guardar en BD. Lo voy a agrandar un poquito. Yo lo quiero usar acá, pero yo tengo el objeto acá. Entonces, ¿cómo haría para poder usarlo? Porque aquí dentro, context no existe. Está en diferentes ámbitos, entonces no existe. ¿Quién me puede decir cómo hacemos para usar este objeto aquí abajo? Esto es netamente programación orientada a objetos, no tiene nada que ver con MVC. ¿Tendría que heredarlo? Heredarlo no es necesario porque este es un parámetro que está existiendo dentro del constructor, pero todos los parámetros que vienen en el constructor se desechan al terminar el constructor. Entonces, Una variable local exacto, global. una variable local. Específicamente un atributo de la clase. ¿Ok? Porque los atributos de la clase sobreviven mientras la instancia de esa clase siga viva. Entonces voy a crear aquí un atributo para mi clase. Voy a poner private read only. Ahorita les explico qué significa read only. Va a ser de tipo web context. Se va a llamar así. Ojo, esta variable es diferente a esta de acá. Esta tiene raya abajo, esta no. Esta de acá, cuando la clase HomeController es instanciada, este atributo existe, pero por defecto es nulo, porque no está recibiendo valor.
Si quisiéramos recibir un valor, pondríamos acá recibe, bla, bla, bla. Pero no está recibiendo un valor. Por lo tanto, es nulo. Si yo llamo a esta variable context aquí, puedo hacerlo porque es parte de la clase, este context es nulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para que no sea nulo? Le doy un valor. ¿Y dónde está el valor? Justamente aquí. Entonces acá yo digo, llamo a mi atributo privado y le doy como valor el parámetro que yo estoy recibiendo acá. Entonces ahora sí, lo que yo estoy recibiendo acá se guarda en este atributo, que vendría a ser este de acá. Por lo tanto, cuando yo llame aquí a context, ese context ya tiene un valor. Y ese valor fue proporcionado en el constructor. Si yo estoy llamando al método contacto es porque ya pasé por el constructor. Recuerden que el método constructor se ejecuta automáticamente cuando el objeto es construido. Si ya estoy aquí es porque el objeto ya fue construido. Por lo tanto, puedo confiar en que context ya tiene un valor. ¿Ok? Esta es la forma en cómo se persisten los atributos que se reciben por el constructor. Este logger está de más, no lo estoy usando, así que para simplificarlo lo voy a borrar. Debería quedar así nada más. Ahora, ¿por qué read only? El read only es opcional. El read only lo que hace es, una vez que la variable, o en este caso atributo de clase, recibe un valor, este valor ya no puede cambiar. De esa forma nos aseguramos de que context se quede con el valor que recibió en el constructor y que más adelante otro método no lo haya cambiado. Para eso sirve el read only, para tener esa restricción. Si no quieren tener esa restricción, simplemente le dicen chao al read only. ¿Ok? No, lo voy a dejar. Se suele colocar read only para esto, para evitar que se modifique la clase contexto más adelante. Bueno, entonces ahora como ya puedo acceder a la clase contexto, lo único que tendré que hacer aquí es llamar a ese objeto contexto que representa la clase contexto, que es una instancia del web app context, punto. Y aquí hay varios métodos. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salen todos estos métodos? Si la clase context, que es este de acá, no tiene. Esta clase solo tiene una propiedad y un constructor. ¿De dónde salen todos los demás métodos? Add, remove y todo ello. Eso sale, todos estos métodos que ustedes están viendo aquí, vienen de la clase DBContext. Recuerden que esta es una herencia y por lo tanto todo lo que hay ahí es heredado por nuestra clase. Entonces, ¿cómo hacemos para añadir un objeto de tipo contacto dentro de este DBSet? Dentro de esta colección de contactos. Eso lo hacemos con el método add. Dentro de add solo tenemos que colocar la entidad que queremos añadir. En este caso yo quiero añadir el objeto C, porque el objeto C contiene toda la información de lo que el usuario quiere pasar por el formulario. ¿Sí? Y con eso se ha ido a un espacio temporal, a un espacio que se le conoce como el stay-in, como en Git hay un stay-in. Aquí también hay un espacio temporal donde se colocan los objetos modificados. En este caso, una vez que están modificados los objetos, tenemos que decirle a la clase context que persista todo aquello que haya sido modificado. Modificado significa que se ha añadido, que ha cambiado o que se ha borrado. Y una vez que estamos seguros de lo que queremos cambiar dentro de esta área, tenemos que persistirlo. Y el persistir es lo que hace que se guarde ya en la base de datos. O sea, eso significa que yo puedo añadir 20 objetos contacto y temporalmente van a estar en la memoria hasta que yo haga la operación de persistir. Cuando yo llame a persistir, recién esos 20 objetos se van a guardar en la base de datos. ¿Okay? En este caso es uno solo. Para persistir, solo tengo que llamar al método save changes, el método que ustedes ya han utilizado. Y este método de aquí es el que se encarga de persistir el objeto ya en la base de datos. Entonces, con estas dos simples líneas, ustedes están evitando, bueno, obviamente después de haber configurado la aplicación creando esta clase, ¿no? Y colocando esta línea de acá. Después de haber configurado la aplicación, con estas dos líneas, ustedes están evitando
hacer las consultas en SQL. Por ejemplo, si ustedes quieren guardar este objeto en una tabla en particular, ¿qué harían? Tendrían que poner algo así como insert into contactos, paréntesis, nombre, coma, mensaje, cierren paréntesis, values, abren paréntesis, y colocan el nombre, el valor del objeto en el atributo nombre, coma, el valor del objeto en el atributo mensaje, cierren paréntesis. Toda esa cadena normalmente se ejecuta cuando ustedes no usan un ORM como intermediario. No es nuestro caso, y con solo 2 líneas podemos hacerlo. Entonces, el tema aquí es que no lo puedo probar. O sea, sí lo puedo probar, pero ¿cómo puedo verificar de que realmente se ha guardado? Tendría que tener una vista donde yo pueda mostrar todo lo que está en base de datos en este momento. Voy a hacer una pequeña prueba. En este momento, dudo mucho que funcione. O sea, no puedo corroborar que realmente esté funcionando, pero no le coloqué ID al objeto contacto. Quiero ver si eso trae alguna repercusión. Sí, me está diciendo que no tiene una llave primaria, ya lo sospechaba. Entity Framework nos pide de que la entidad que queramos persistir debe tener un atributo que nos ayude a identificar de forma única a dicha entidad. Entonces, vamos a hacerlo. Voy aquí a la clase contacto y voy a añadirle un atributo más de tipo entero que se llame ID. Nada más. Ese ID automáticamente va a ser la llave primaria de esta entidad. Entonces, voy a volver a ejecutar la aplicación. Ojo que el require es para el de abajo, no es para el de arriba. Los IDs automáticamente se vuelven llaves primarias y al ser llaves primarias se vuelven requeridos, por si acaso. Y se autogeneran, entonces no es necesario que yo tenga que poner aquí cuál es el ID de mi mensaje de contacto. Eso es de forma interna, se autogenera. Entonces vamos a ver si ahora sí no falla. Sí, ahora sí no falla. Sin embargo, no puedo corroborar de que realmente se haya guardado, porque no tengo una interfaz que me permita verlo. Entonces, rápidamente voy a modificar la acción index para que me muestre cuáles son los contactos que hay en ese momento, o sea, los mensajes de contacto. Y eso se hace fácilmente de la siguiente manera. Si no usáramos un ORM, ustedes tendrían que escribir aquí una consulta, select, asterisco, from, contactos, ¿verdad? Luego tendrían que hacer un while para iterar todo el result set. Y todo lo que yo he iterado tiene que pasárselo a la vista para que lo muestre. Son por lo menos unas 10 líneas de código. Como estamos usando un ORM, yo puedo hacer algo como esto. Var contactos. Llamo a mi atributo context, que ya está inicializado acá, gracias al constructor. Y yo le digo, quiero que me traigas todos los contactos y me lo pases a una lista. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esta variable de aquí debería tener toda la info de los contactos. Pero esto se está quedando en el controlador. Necesito que llegue a la vista. Entonces, para que llegue a la vista, yo voy a tomar este objeto contactos y se lo voy a pasar a la vista aquí, de forma tipada. ¿Okay? Entonces, hasta ahí mi vista está recibiendo una colección de contactos. Gracias a este código de aquí. Pero mi vista todavía no los está imprimiendo. Entonces voy a ir a esa vista llamada index. Y aquí yo le voy a decir a esta vista, oye, prepárate para recibir un modelo de tipo lista de contacto. Porque eso es lo que le estoy pasando aquí. Esto que está aquí es miren ahí encima del cursor, dice list contacto. O sea, le estoy pasando una lista de contactos. Por lo tanto, le estoy diciendo a la vista, oye, te estoy pasando una lista de contactos. Y aquí en lugar de decir welcome, que diga contactos registrados. Y voy a crear una pequeña tabla con la clase table de Bootstrap para que se vea relativamente bien. Voy a poner una fila. Dentro de la fila voy a colocar aquí
3 celdas de cabecera, el ID, el nombre del contacto y el mensaje que esta persona nos ha dejado en el formulario. ¿Okay? Esto vendría a ser la cabecera de la tabla. Lo voy a cargar para que vean cómo se ve. Todavía no estoy imprimiendo los datos, por si acaso. Se ve así, ID, nombre, mensaje. Aquí abajo yo tengo que imprimir, por cada mensaje que exista en la base de datos, debería imprimirse una fila entera. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Utilizando C# Razor, voy a poner por aquí un for each. Por cada contacto en el modelo. Ahí ustedes se van a estar preguntando, ¿y este model de dónde viene? Esta propiedad model es una propiedad, es un atributo que todas las listas tienen. Y lo que va a contener dentro de esta propiedad model es lo que ustedes estén pasando acá, dentro de los paréntesis del view. Como yo estoy pasando una lista de contactos, este model de aquí va a ser una lista de contactos. Y Visual Studio lo sabe también, porque yo acá le estoy diciendo, oye, mi model es una lista de contactos. Así que trátalo como una lista de contactos. Entonces, estoy haciendo un for each por cada objeto que yo tenga dentro de esa lista. ¿Qué voy a hacer por cada objeto que esté dentro de esa lista? Quiero que me imprima una fila. Y por cada fila que me imprima 3 celdas. 3 TDs. En la primera celda, quiero que imprima el contacto punto, el objeto contacto punto ID, porque esa es la propiedad que almacena el ID. En la siguiente, quiero que imprima el contacto punto nombre. Y en la última, que imprima el contacto punto mensaje. Siempre que llamen a un objeto, va a haber una arroba antes de. Eso le va a decir a la vista de que estamos hablando de un objeto en C#. ¿Okay? Aquí no es necesario porque la arroba ya está acá. Y el arroba da inicio a C#. ¿Okay? Entonces lo voy a grabar. Voy a levantar la aplicación nuevamente, pero esta vez con un watch run. No voy a hacer que... Probablemente haga cambios, pero no será apagando y prendiendo. De una vez le pongo el watch run. ¿Okay? Entonces refresco esto. Está vacío. Me voy al formulario. Coloco mi nombre. Le pongo hola, por ejemplo. Por poner un mensaje cualquiera, ¿no? Y hago clic en enviar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? He sido redirigido a index. Pero esta vez aparece ahí el dato que yo guardé en la base de datos. Recuerden que este listado que se está mostrando aquí viene de base de datos. ¿De qué base de datos? De una base de datos en memoria. Ahora yo regreso a contacto, al formulario, y regreso nuevamente al index. Mi mensaje sigue ahí, porque viene de una base de datos persistente. Voy a registrar otro mensaje, por ejemplo, que diga hola 2, enviar. Y ahora ese mensaje aparece acá. Y así, cada cosa que yo registro acá va a aparecer aquí. Okay. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero filtrar esta lista? Yo no quiero que aparezcan todos. Quiero que aparezcan, por ejemplo, los últimos 2 mensajes. Los últimos 2. Para que aparezcan los últimos 2, yo tendría primero que ordenarlo de mayor a menor y no de menor a mayor como está ahorita. Entonces aquí yo puedo colocar que los contactos sean ordenados por order by, que me ordene los contactos por X, donde X quiero que se use el ID para ordenarlo. Pero este sería un ordenamiento ascendente. Yo quiero un ordenamiento descendente. Así. De esta forma, primero los IDs más altos van a aparecer primero. Miren. Bueno. Algo que tienen que considerar es lo siguiente. Como esta es una base de datos en memoria, cada vez que la aplicación se apaga y se prende, la memoria es deshecha. Por lo tanto, tengo que volver a registrar toda mi información. Esa es la desventaja de las bases de datos en memoria y es por eso que solo se usa para hacer pruebas. No se usa para aplicaciones finales. Entonces ahí tenemos los 4 mensajes de contacto donde se está mostrando los últimos ingresados primero.
Pero yo quería solo los últimos dos. Para los últimos dos, lo que puedo hacer es decirle aquí, quiero que tomes take 2. Y eso va a tomar de toda la colección solo 2. Y me va a mostrar los últimos dos. ¿Qué pasaría si queremos mostrar solo los mensajes de aquellas personas cuyo nombre empiecen con A, por ejemplo? Ya no haría el ordenamiento. Este era el estado original. Yo podría aquí aplicar un filtro. Where. Quiero que me filtre los objetos X cuyo X.nombre empieza con start with. Empieza con A. Y esto haría que de toda la colección de contactos solo tome aquellos cuyo nombre empiece con A. Y después de haber aplicado ese filtro, que lo convierte en una lista. Y esa lista sigue siendo pasada hacia la vista y eso es lo que se va a mostrar. Y así ustedes pueden aplicar infinidad de filtros. Por ejemplo, si yo quiero que tenga mensaje, cuyo x.mensaje sea diferente de null. Vamos a probar esto. ¿Qué significa mensaje diferente de null? Que ha escrito un mensaje. Pero vamos a ver cómo se está recibiendo aquello. Ahorita va a estar vacío. Si yo no escribo mensaje, no aparece. Pero si yo escribo un mensaje, sí aparece. Nuevamente, sin mensaje, no aparece. Con mensaje, sí aparece. ¿Por qué? Porque el where está haciendo su trabajo. Solo está mostrando aquellos mensajes, contactos cuyo mensaje sea diferente de nulo. Aquellos que no recibieron un valor en el mensaje se guardan como nulos y por tanto son excluidos de ser mostrados. ¿Ok? Así es como trabaja Entity Framework. Básicamente es leer y guardar. También se puede modificar. ¿Cómo se borra? Se llama, si no me equivoco, para borrar sería algo así, context.remove. Y ustedes pasan ahí dentro del paréntesis el objeto que ustedes quieren borrar. A ver, vamos a hacer el borrado rápidamente. Okay. Con eso terminamos. Para hacer el borrado, voy a implementar... A ver, esto lo puedo hacer sencillo o lo puedo hacer complicado. Mi dilema es el siguiente. De la forma correcta, como se suele implementar en aplicaciones reales, es la forma complicada. Para temas académicos y de entendimiento, podría hacerlo de manera sencilla. No sé qué opinan ustedes. ¿Lo hago como debe ser? ¿O lo hago fácil para que se entienda? Ok, bueno, Juan quiere saber cómo se hace en la vida real. Entonces, bueno, en la vida real sería algo así. Voy a añadir por aquí, Rosa también dice cómo debe ser. Voy a añadir por aquí una siguiente columna que diga operaciones. ¿Okay? Y voy a añadir aquí una siguiente celda que diga borrar. ¿Okay? Pero este borrar no va a ser un texto, va a ser un botón. Entonces voy a colocar aquí un botón que diga borrar. Pero un botón solo no hace nada. Entonces, un botón para que haga algo tiene que estar dentro de un formulario. A menos que lo mezcle con JavaScript. No, ahí sí ya no es necesario un formulario. Pero como no estoy viendo JavaScript, voy a añadir aquí un formulario. Este formulario debería postear, porque el get es muy peligroso. Entonces voy a añadir un formulario que postee. Y el botón lo voy a colocar aquí adentro. La acción se va a llamar borrar. Es una acción que no existe todavía, pero va a existir. El método va a ser post. Y el botón va a provocar que el formulario se envíe. Pero si el formulario se envía, ¿cuál es el objeto que se va a borrar? Es lo que se va a preguntar la aplicación. Entonces yo voy a decirle aquí que tenga un input oculto, type hidden, que se llame name ID y cuyo valor sea igual a contacto.id.
Ok, eso es suficiente para la interfaz. Entonces, vamos a ver si esta parte la logran entender. Voy a refrescar la página y vean cuál es el impacto de tener esto en una celda. Voy a refrescar. Voy a añadir dos objetos, A y B. Entonces, miren, acá dice borrar. Pero si yo inspecciono esto, el código fuente, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí están los TRs que están dentro del for each. Se ha repetido dos veces, por eso hay dos TRs. Aquí están las celdas que muestran los datos del contacto. Y aquí está la última celda que acabo de añadir. Esta última celda es un formulario mini, pequeño, y que el usuario ni va a saber que es un formulario. Pero usamos los formularios porque los formularios son el mecanismo que nos permite enviar información desde el cliente al servidor. Y es justamente lo que queremos hacer aquí. Queremos hacer que nuestro usuario nos comunique que quiere borrar un contacto. Y lo va a hacer presionando el botón de borrar. Este botón de borrar va a disparar este formulario, que va a enviar la data hacia la acción de borrar. ¿Y cuántos parámetros van a viajar en ese formulario? Uno solo. Este de aquí, que es de tipo oculto, que no se ve, porque dice que es de tipo hidden. El parámetro se va a llamar ID. Y el valor de ese parámetro va a ser 1. Entonces, cuando el usuario presiona este botón, va a viajar un ID con el valor 1 hacia esta acción. ¿Qué pasa si el usuario presiona el botón borrar de la segunda fila? Nuevamente va a viajar el parámetro ID, pero esta vez con el valor 2. Hace la misma acción. Entonces, siempre, no importa qué botón haya presionado, va a viajar hacia un mismo destino, que es la acción de borrar. Pero dependiendo de a qué botón le dio clic, el valor del parámetro va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, ahora, para conectar esto con la parte de la aplicación, del backend, voy a regresar a mi controlador y yo aquí necesito una acción que se llame borrar, que reciba un entero llamado ID y que reciba solicitudes de tipo HTTP post. ¿Y qué va a hacer este método, esta acción de borrar? Va a ser lo siguiente. Primero vamos a ubicar al contacto a través de su ID. Llamamos a context.first_default, es el método. Este first_default necesita que ustedes importen LinkQ. ¿No está? No, sí está. Perdón, no era aquí, era en contactos.first_default. Entonces estoy llamando a la clase puente, que sería el context. Luego estoy llamando a la colección de contactos, que sería esta colección de acá de contactos, donde está guardada, donde está representada toda la base de datos de la tabla de contactos. Y luego le estoy diciendo, tráeme al primer objeto, pues eso significa first, primero, o default significa que si no lo encuentra, que me devuelva nulo. ¿Okay? Que me traiga al primer objeto contacto cuyo ID sea igual al parámetro ID que estoy recibiendo acá arriba. ¿Okay? Si ese contacto existe, quiero borrarlo. Entonces voy a context.remove y quiero que borre el objeto contacto. Y después de borrarlo, quiero que lo persista, save changes. Y una vez que hizo el cambio en la base de datos, quiero que el usuario sea redireccionado. Return redirect to action. Quiero que me bote a index. ¿Okay? Estoy haciendo aquí, ojo, un PRG. Desde el index estoy posteando, estoy procesando el borrado y luego estoy redirigiendo. Al hacer la redirección se ejecuta un último get. Post redirect get. ¿Ok? Y ya está, eso sería todo. Acá voy a comentarlo. Esta es la búsqueda del objeto que se quiere borrar usando el ID. Listo, vamos a probarlo. Vamos a ver si tanto código hace su trabajo. Entonces aquí, refresco, se van todos mis objetos. Registro unos cuantos. Voy a registrar unos 3. Ya está. Ahí están mis 3 objetos.
voy a borrar B. Al hacer clic en borrar, debería postear hacia borrar, borrar el objeto y luego redirigirme hacia index de nuevo. Por lo tanto, lo que debería ver es que el objeto B se fue. Vamos a ver si es cierto. Ups. Pequeño error. ¿Quién me dice cuál es el error aquí? Está en la URL. La redirección a la página borrar, no al index. No, es un poco Te antes. redirecciona al index, pero en la carpeta borrar. No. También pensé eso, pero no. Acuérdense, el patrón de la URL. El primer token. No habría, ingeniero, no habría lo que es por la parte del index, el borrar. No. El Como problema no hay ocurre antes. El problema está aquí. Está mucho antes de lo que ustedes creen. El problema está acá. Claro. El problema aquí es el siguiente. De la forma en que esto está redactado, escrito, estoy llegando a esta página. Yo les pregunto, ¿esta página existe? No. No. ¿Qué significa esto? ¿El primer token qué cosa es? Vendría a ser el view. El controlador. El primer token es el controlador. Y el segundo token que no se ve sería la acción. O sea, esta solicitud está intentando buscar un controlador llamado borrar y una acción que se llame index. Y eso no existe, por eso me está botando un 404. Y eso se debe a que esto está mal. La ruta está mal. Acá debería ser así. Hay varias formas. Home borrar. Para que se enrute a la acción que yo quiero que realmente va a ser el borrado. O la otra forma es esta de acá. En vez de action, coloquen ASP-action. ¿Qué cosa hace esto? Esto lo que hace es genera la ruta completa para la acción borrar dentro del controlador actual. Y como el controlador actual se llama home, entonces la ruta va a estar completa. Miren la diferencia. Aquí dice action borrar. Ahora miren lo que va a decir. Por haberle agregado el ASP-. Miren, ver código fuente. Miren mi action ahora. Ahora dice home borrar. Antes decía borrar nada más. Por eso es que estaba mal. Estaba apuntando a un lugar que no existía. Ahora sí está apuntando a un lugar que sí existe. Y a pesar, recuerden esto, a pesar de que acá dice ASP-action, aquí no dice ASP-action, porque ASP-action no existe para nuestros navegadores. Lo que existe es action. Este ASP-action es procesado en el servidor y es transformado al atributo HTML action, pero con la ruta completa. Entonces ustedes tienen dos opciones, o lo hacen así, o lo hacen con el action, pero le colocan aquí home, borrar, que sería la ruta completa de la acción. ¿Ok? El que ustedes prefieran. Bueno, ahora sí debería hacer su trabajo. Voy a hacer clic en borrar. Cruzo los dedos y me encomiendo. Clic. Se fue. Ahora me quedo solo con A y C. ¿No? O borro C. Se fue. Y ahora borro A. Se fue. Pero creo que acá debería decir algo como que no hay registros, no hay contacto, no se pueden encontrar datos. Entonces, eso se puede hacer así. Después del for each, o antes, da igual, ustedes pueden hacer una pregunta. Si el modelo punto count es igual a 0, es decir, si el contador, si la cantidad de objetos que hay dentro de la colección es 0, significa que no hay registros en la base de datos. Entonces aquí yo puedo colocar un tr y dentro del tr puedo colocar un td que diga no se encontraron registros. Para que se vea bien, le voy a añadir aquí la clase TextCenter, que es de Bootstrap. Me olvidé de añadirle aquí al botón también la clase btn danger, para que se vea bien. En este caso, danger es peligro. Y es probable que aparezca un botón rojo. Y luego, otra cosa más. Esta tabla
por cada fila tiene 4 celdas. Aquí hay 4 celdas, aquí hay 4 celdas, y aquí hay una sola. Y ese es un problema de diseño. Entonces, para que esta celda ocupe el espacio de 4, voy a ponerle call span 4. ¿Ok? Esto es lo que ustedes deben haber aprendido en su curso de diseño de páginas web. Lo grabo. Espero que cargue. Refresco. Y miren, no se encontraron registros y está centrado. Está ocupando el espacio de 4 celdas. ¿Ok? Ahora si yo añado un registro, ese mensaje que estaba como condicional desaparece porque este if y está retornando falso, porque el conteo en este caso particular me está volviendo 1. Como esto es falso, este TR ya no se imprime. ¿Ok? Entonces ahora sí, esto creo que tiene una mejor experiencia, ¿no? Si yo hago clic en borrar, se va. Es más, incluso ese mensaje de borrar debería tener una especie de confirmación, ¿no? Pero si el usuario se clica ahí por error, se va. Debería aparecer un mensaje que diga, ¿está seguro que desea borrar ese registro? Esta acción no se puede deshacer, bla, bla, bla. Eso ya lo hacen con JavaScript, ¿no? Le ponen un confirm y en base al confirm hacen que avance o que no. Entonces solo tiene que presionar OK para poder avanzar. Bien, entonces esto es básicamente lo que debíamos abarcar hoy día. Recuerden que la tarea para la siguiente clase es que ustedes coloquen aquí, ya saben la respuesta, estoy acá. Averigüen cuál es el driver de SQL Server. Es un driver que ya viene, es un driver proporcionado por la misma Microsoft, porque SQL Server es de Microsoft. Y en el caso de MySQL, para que tengan una pista, Pomelo es el paquete donde se encuentra ese driver, Pomelo. Ahí una googleada lo encuentran en un par de minutos. ¿Ok? Y esa es la tarea para la siguiente clase. Bueno, hemos acabado, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí sobre lo que hemos visto? ¿Algo que no haya quedado claro? Parece que no. Ingeniero, disculpe, ¿el repositorio lo va a subir a GitHub? Sí, sí, justo por eso lo creé dentro de la carpeta del proyecto anterior. Creo que no estoy registrado con GitHub aquí. Voy a ver si puedo subirlo de una vez. Pero sí, la respuesta es sí. Lo voy a subir para que tengan ahí el código de este ejercicio. Esto fue Entity Framework. Vamos a ver si este botoncito de acá hace la magia. Push. Girando, girando. ¿Sí? Parece que ya está. Vamos a ver si es cierto. No se loguea aquí. Pero esa es mi cuenta. Ok. Aquí está. Sí, acá está. EF con In-Memory Database. Sí está. Aquí es el código para que lo puedan descargar. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? Hemos hecho la base, hemos hecho lectura, inserción y borrado. La siguiente clase vamos a hacer esto mismo, pero ya con una base de datos puntual. Y después vamos a ver las casuísticas que hay, ¿no? Cuando una entidad se relaciona con otra, de muchos a muchos, de uno a muchos, y eso lo va a volver un poquito más complejo. Y con eso ya deberían estar listos para la siguiente práctica. ¿Ok? Si no hay más dudas, ya ustedes se pueden retirar. Yo me voy a quedar aquí con los que necesiten asistencia con su proyecto. Me lo hacen saber. Yo voy a estar aquí hasta las 7. 7:15. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego con todos. Disculpe, ese trabajo de hoy día, ¿lo puede compartir por GitHub? Es que creo que me faltó compartir algunas partes, sí, por eso. Y ya está en GitHub. ¿GitHub? Ay, ¿me puede pasar el enlace, por favor? Lo estoy pasando, lo voy a pegar ahorita por el chat de Zoom. Por favor. Claro que sí. Ahí está.
Jesús pregunta, ¿la próxima semana es la PC? No, todavía no. La próxima semana vamos a ver más temas de Entity Framework y de ahí recién viene la PC. Disculpe si me ando perdido, pero una ayudita, ¿dónde me recomendaría para buscar lo de la tarea? ¿O qué me recomendaría para Fácil. empezar a investigar? Vas a Google y yo creo que si buscas algo como Entity Framework Providers, vas a encontrar cuál es el driver recomendado por Microsoft para cada gestor de base de datos. Ah, ya. Por ahí vas refinando tu búsqueda, porque esa es una competencia que como futuro profesional también debes tener, saber encontrar respuestas, asociar palabras claves y encontrar la respuesta. Ok, listo. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, aquí ya tengo la grabación. Nos vemos en la siguiente clase, si es que no tienen preguntas. Sí, profesor. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Muchas Buenas tardes, gracias. ingeniero. Hasta luego. Chao a todos.